Un modelo misesiano de desequilibrio general. Por Dante Bayona. Él solamente busca su propia seguridad, solamente busca su propio beneficio, y en esto, como en muchos otros casos, es guiado por una mano invisible a promover un fin que no era parte de su intención. Tampoco es siempre malo para la sociedad que eso no fuese parte de su intención. Al perseguir su propio interés, con frecuencia promueve el de la sociedad de manera más eficaz, que cuando realmente tiene la intención de promoverlo. Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776. Introducción. Desde hace mucho se ha tenido la idea de que las acciones de los individuos, al ser coordinadas a través de los mercados, parecen lograr alcanzar una situación de cierta forma beneficiosa para la sociedad en su conjunto. En 1874, en su obra, Elementos de Economía Política Pura, o Teoría de la Riqueza Social, Leon Walras buscó demostrar cómo todos los mercados interactuaban de forma conjunta hasta que alcanzaban cierta situación de reposo. Así, el exceso de demanda de un mercado se transmitía a otro mercado, y de forma conjunta todos los mercados se iban equilibrando. La idea de forma simple es algo así: imaginemos que debido a un incremento de demanda, el precio de un bien A empieza a subir. Eso hace que aumente la demanda del bien sustituto B grande. Ese aumento en la demanda del bien B grande reduce un poco el incremento inicial de la demanda por el bien A. Y así, todos los mercados de la economía parecen ajustarse de forma conjunta. Esto nos da la idea de que un choque externo parece ser amortiguado y suavizado por varios mercados entrelazados. Pero esto no da cuenta de ciertas grandes descoordinaciones periódicas que se dan en todo el sistema, tales como la depresión del año 1929, y la depresión del año 2008. Mientras que este tipo de análisis de mercados interrelacionados siempre fue considerado parte de la microeconomía, un sistema alternativo con ecuaciones ad hoc para explicar el funcionamiento de toda la economía fue desarrollándose. Y así, fue precisamente J. M. Keynes quien, despreciando las explicaciones de los economistas clásicos, empezó a desarrollar lo que hoy todos conocemos como macroeconomía, propensión marginal al consumo, multiplicador, etc. Hoy muchos economistas han regresado al análisis de equilibrio general de los mercados como base para la macroeconomía, pero los resultados no parecen ser satisfactorios. Así lo declaró Robert Lucas en una conferencia recordando a Kenneth Arrow, sobre su fallido intento junto a Milton Friedman de incluir el dinero en un modelo de equilibrio general. Además de esto, existe la noción de los economistas clásicos de que las variables reales y las variables nominales son mundos separados. Ha habido intentos de superar este problema, pero los resultados tampoco parecen ser satisfactorios. Algo que no se ha desarrollado mucho es cómo integrar el análisis del ciclo económico presentado por Ludwig von Mises al análisis walrasiano. ¿Será posible integrarlos? Un supuesto implícito del modelo walrasiano. La explicación anterior, de cómo el aumento de demanda en un mercado se transmite a otro mercado, y luego regresa al primer mercado, implícitamente asume que las demandas de los diferentes mercados tienen pendiente negativa, y que las ofertas de los diferentes mercados tienen pendiente positiva. Teniendo tales tipos de pendiente, ambas, oferta y demanda, representan la escasez creciente del mundo económico real. Y así, la intersección de las curvas de oferta y demanda funciona como un centro de gravedad del sistema. Pero ¿qué pasa si alguien manipula cierta información y hace aparentar que algo que antes era costoso producir ahora ya no lo es? Esto es, ¿qué pasaría si una oferta que antes era de pendiente positiva, ahora pasa a tener pendiente negativa? ¿Qué pasaría si la curva de demanda que antes era de pendiente negativa, ahora pasa a tener pendiente positiva? El mercado de fondos prestables, una oferta de pendiente negativa. Bajo un patrón oro de reserva de 100%, emitir más masa monetaria implica tener que producir más oro primero. El oro es un recurso escaso cada vez más costoso de producir, y por tanto podemos asumir que tiene una curva de oferta dependiente positiva. Así,
bajo reserva de 100%, la curva de oferta de dinero probablemente tendría la misma pendiente que la curva de oferta de oro. Pero esto cambia una vez que introducimos la reserva fraccionaria, pues para cada nivel anterior de oro, hay más oferta monetaria. Mientras más baja la reserva requerida, más alta la cantidad de papel moneda para la misma cantidad de oro. Además de eso, mientras que en la curva de oferta clásica, de pendiente positiva, se observa que al disminuir el precio, disminuye la cantidad ofertada. Lo que se observa en la banca actual es que cuando el interés es bajo, los bancos ofertan más, no menos. Y mientras menor sea la reserva fraccionaria, más pueden los bancos expandir la masa monetaria en forma de dinero crédito. En microeconomía las curvas de oferta con pendiente negativa se usan para representar las economías de escala. Esto significa que producir una mayor cantidad, en vez de costar cada vez más, cuesta cada vez menos. Así, en el largo plazo, una industria podría ajustar sus costos a través de tecnología, reduciéndolos más y más en el tiempo. Pero en el caso de la oferta de dinero, no es precisamente la tecnología la que reduce el costo de producir dinero, sino un cada vez menor encaje legal requerido. Así, los costos no aumentan, sino que se reducen. Producir más dinero, bajo una cada vez menor reserva fraccionaria, no cuesta más, sino que cuesta cada vez menos. Por tanto, la mejor representación de esa curva de oferta monetaria es una con pendiente negativa. Esa curva de oferta monetaria no es igual a la curva de oferta de oro. Cuando se tiene una curva de oferta de pendiente positiva, una disminución del precio implica una reducción de la cantidad ofertada, para una empresa que generalmente enfrenta costos crecientes. Pero en un sistema no atado al oro, producir más dinero bajo la forma de crédito prácticamente no cuesta. Si bien es cierto que los bancos analizarán el riesgo creciente de que los préstamos no sean devueltos, los bancos también saben que cobrarán intereses por un dinero que crean de la nada. Algunos pueden incluso esperar ser rescatados por el gobierno si algo sale mal. No tienen que producir oro, solo tienen que imprimir una chequera. Y en estos días, ni eso. Cuando la tasa de interés baja, ciertas entidades tal vez tienen más incentivos a ser más creativas en los tipos de préstamos que otorgan, por ejemplo, préstamos con tasas de intereses muy bajas por los primeros 5 años, préstamos con menos requerimientos crediticios, préstamos ninja, etc. También ganarán dinero por originar los préstamos, y luego, por empaquetar esos préstamos y venderlos al mercado de valores. Esos asset-backed securities luego serán utilizados como colateral para más préstamos. También ganarán intereses por los préstamos en el margen para especulación que proveen. Encima de todo eso, sus competidores están haciendo lo mismo, y para satisfacer lo que piden sus clientes, ellos tienen que seguir bailando hasta que la música se acabe. No tiene mucho sentido usar la curva clásica de oferta de dinero, dependiente positiva, cuando lo que se observa en el mundo real es lo opuesto. La capacidad de los bancos de emitir cada vez más dinero crédito, cuando el sistema se aleja cada vez más de la reserva de 100%, está representada por el multiplicador misesiano. Equilibrio inestable en el mercado de fondos prestables, 2 curvas de oferta con pendiente negativa. Si asumimos que la oferta es de pendiente negativa, entonces pueden presentarse 2 casos por debajo del punto donde se intersectan la curva de oferta y la curva de demanda. Dado que ambas, oferta y demanda, tienen pendiente negativa, una u otra debe tener mayor pendiente negativa, y eso originará 2 tipos de equilibrio de mercado, un equilibrio estable, y un equilibrio inestable. Si por debajo del punto de intersección, la cantidad demandada excede a la cantidad ofertada, para un nivel dado de tasa de interés, esto es, si la curva de demanda se encuentra a la derecha de la curva de oferta, entonces el exceso de demanda hará que el precio tienda a subir hasta regresar al punto de intersección de las 2 curvas. El punto de intersección de las 2 curvas sigue funcionando como centro de gravedad del mercado. Este es el caso de equilibrio estable. Por otra parte,
Si por debajo del punto de intersección de las curvas de oferta y demanda, la cantidad ofertada excede a la cantidad demandada para un nivel dado de tasa de interés, es decir, la curva de oferta se encuentra a la derecha de la curva de demanda, entonces el exceso de oferta hará que el precio tienda a bajar, alejándose cada vez más del punto de intersección de las dos curvas. En este caso, la intersección de las curvas de oferta y demanda ya no funciona como centro de gravedad, atractor, del sistema. Este es el caso de equilibrio inestable. En ambos casos, la pendiente negativa de la oferta de fondos prestables está determinada por el efecto multiplicador de la reserva fraccionaria, el multiplicador misesiano. Lo que queda por averiguar es cuál de las dos situaciones se tiene, la curva de oferta a la derecha de la curva de demanda, o la curva de demanda a la derecha de la curva de oferta. ¿Qué factores pueden transformar una situación en la otra? Y recordemos que, en esta situación, el exceso de oferta es lo que crea el equilibrio inestable. Equilibrio inestable en los mercados de especulación. Una curva de demanda dependiente negativa representa la situación en que cuando aumenta el precio del bien, disminuye la cantidad demandada, y eso es así porque existe escasez en el mundo. Pues, si el precio de algo sube, entonces hay que empezar a buscar un sustituto, porque los recursos son escasos. Pero ¿cómo representar el caso en que, al aumentar el precio de algo, aumenta su cantidad demandada? Eso debe representarse con una curva de demanda dependiente positiva. La curva de demanda con pendiente positiva ya ha sido usada en microeconomía para representar el bien given, el caso en que la gente pobre demanda más de un bien, a pesar de que el precio del bien aumenta. Pero aquí la curva de demanda dependiente positiva representa una situación diferente, la gente demanda cada vez más y más de algo, porque espera que el precio siga subiendo, y, más importante, porque el banco le da crédito para hacer esas compras, no porque sean pobres. Si el banco no le diera crédito, si el banco no pudiese imprimir billetes tan fácilmente, la gente solo se quedaría con las ganas de comprar. Si la curva de demanda dependiente negativa representa la escasez del mundo económico, la curva de demanda dependiente positiva representa la situación en que alguien aparentemente ha hecho desaparecer la escasez del mundo. Dado que ahora oferta y demanda tienen pendiente positiva, por encima del punto donde ambas curvas se intersectan pueden darse dos situaciones, que la curva de oferta esté a la derecha de la curva de demanda, o que la curva de demanda esté a la derecha de la curva de oferta. El primer caso origina un equilibrio estable, pues para un determinado nivel de precios la cantidad ofertada excede a la cantidad demandada, y este exceso de oferta hace que el precio disminuya hacia el punto donde ambas curvas se intersectan. Por otro lado, si la curva de demanda está a la derecha de la curva de oferta, el exceso de demanda hace que el precio suba aún más, y que se aleje cada vez más del punto donde ambas curvas se cruzan. Es el caso de un equilibrio inestable. Esta es una buena representación de una situación especulativa en el mercado del oro, en el mercado de hipotecas, o en el mercado de valores. En el mercado de oro podría darse el caso de que la gente demande más oro esperando que el precio suba aún más, mientras que al mismo tiempo los ofertantes restringen la cantidad ofertada esperando poder venderla a un precio mayor más adelante. La demanda también podría verse incrementada por short selling. Cuando la burbuja se desinfla la gente oferta más, aunque el precio siga cayendo, y al mismo tiempo se demanda menos, aunque el precio siga cayendo. Este exceso de oferta presiona aún más el precio hacia abajo. Si bien ha habido intentos de representar el mercado especulativo con ambas curvas, demanda y oferta, teniendo pendiente negativa, dicha representación no captura la naturaleza de la escasez en el lado de la demanda. Impacto de un shock externo en mercados con equilibrio inestable, versus el impacto en mercados clásicos. En una economía de mercados clásicos, esto es, mercados con curvas de oferta dependiente positiva, y curvas de demanda dependiente negativa, todo shock externo es amortiguado por varios mercados entrelazados. No tiene que asumirse mercados de competencia perfecta.
Si un shock externo aumenta la demanda del bien, el exceso de demanda que se crea aumenta también la demanda de los bienes sustitutos, y altera las demandas de los factores de producción de ambos bienes. Y el aumento de demanda del bien sustituto, disminuye el aumento inicial de la demanda del bien. En equilibrio general esto se denomina análisis de estabilidad del sistema. Esto analiza bajo qué condiciones el sistema, después de ser afectado por un shock externo, converge una vez más hacia el equilibrio. En un sistema de mercados clásicos, el shock es amortiguado por varios mercados y, después de ajustarse de forma relativamente suave, regresa a una situación de rotación constante. El resultado es diferente cuando el sistema tiene algunos mercados con equilibrio inestable. El shock externo podría darse en el mercado especulativo, y luego transmitirse al mercado de fondos prestables, o podría darse primero en el mercado de fondos prestables, y transmitirse luego a un mercado especulativo. Por ejemplo, podría ponerse de moda comprar casas, y este shock externo incrementaría la demanda. Así, algunos años antes de la crisis del 2008 se escuchaba a menudo decir que, las casas nunca bajan de precio, y eso llevaba a la gente a comprar casas con la intención de venderlas a mayor precio en unos pocos años. Antes de la crisis la gente compraba casas en mal estado para repararlas y revenderlas. Grandes grupos empresariales construían edificios con muchos apartamentos. Todo con la esperanza de vender a un precio más alto. Situaciones similares se han visto desde la burbuja de los tulipanes hace unos siglos atrás. Y al mismo tiempo, los bancos proveían más y más crédito, dada la intervención del gobierno que tenía como fin disminuir las tasas de interés. También, ciertos desarrollos en ingeniería financiera permitían a los bancos empaquetar hipotecas, convertirlas en bonos que después vendían en el mercado de valores, y luego usaban esos fondos obtenidos para emitir más dinero crédito. Además, los conocidos préstamos en el margen para especulación. El resultado fue una espiral descontrolada hacia abajo en el mercado de fondos prestables, y una espiral descontrolada hacia arriba en los mercados especulativos. El resultado no fue un regreso al equilibrio sino un desequilibrio general de la economía. La quiebra de la economía ocurre cuando los especuladores se chocan contra la realidad del verdadero valor de sus especulaciones, y las deudas se vuelven impagables. Todo el sistema productivo queda distorsionado por una burbuja especulativa, y por la masiva emisión de dinero crédito. Lo opuesto al funcionamiento suave y amortiguado que planteaban los economistas clásicos. Keynes, los clásicos, y el mercado de fondos prestables. El único gráfico que aparece en la teoría general de Keynes es el gráfico del mercado de fondos prestables. Y Keynes lo puso allí para hacer notar que no servía. Tal vez en la época de los economistas clásicos, en la época de Walras, la curva de oferta de dinero era un reflejo de la curva de oferta de oro, y se representaba bien con una oferta dependiente positiva. Pero en los últimos 100 años eso claramente ha cambiado. Si imprimir dinero ya no cuesta a los bancos, como antes costaba tener que imprimir oro primero, si ahora los bancos imprimen más dinero crédito aunque bajen las tasas de interés, entonces una mejor representación de la curva de oferta es con pendiente negativa. La ecuación clásica de QP igual a MB chica también debe ser replanteada. Si la reserva fraccionaria es de 100%, esa ecuación tal vez se cumple. Pero con reserva fraccionaria menor a 100%, la ecuación debe representarse mejor así, QP igual a MB chica. Donde M es el multiplicador misesiano, el inverso de la reserva fraccionaria. Así, QP no se verá afectado solamente por un aumento inicial de M, y por una supuesta velocidad cambiante B chica, sino por las veces que dicho aumento inicial de masa de dinero pueda multiplicarse. Tal vez en vez de concentrarse en la supuesta variabilidad de la velocidad de dinero, debería ponerse más énfasis en la capacidad casi ilimitada de los bancos de multiplicar el dinero. Conclusiones. En un mundo normal de recursos escasos, todos los hombres actúan como administradores de la escasez,
sea como ofertantes o sea como compradores. En ese mundo normal las ofertas tienen pendientes positivas, y las demandas tienen pendientes negativas. Y en ese sistema se cumplen las palabras de Adam Smith, de que cada individuo buscando su propio interés, logra un bienestar social que no buscaba, la administración eficiente de los recursos escasos de toda la sociedad. El vector de precios es la mano invisible que guía a los individuos. Pero cuando se distorsiona la escasez del mundo real, la función coordinadora de los precios se ve afectada. El vector de precios ya no sirve de brújula para los individuos y para la sociedad. Es decir, cada individuo buscando su propio interés sigue usando a los precios como brújula para su acción. Pero esa acción ya no termina en bienestar para la sociedad. En este paper se ha analizado el equilibrio inestable del mercado de fondos prestables, y el equilibrio inestable en mercados especulativos. Pero entre ambos, el que crea el problema parece ser el mercado de fondos prestables, pues sin préstamos masivos, la gente no tendría dinero de sobra para especular. Kenneth Arrow, considerado el máximo exponente del equilibrio general, se lamentaba que el equilibrio general no tomara en cuenta los desequilibrios que Keynes planteaba. Pero no es Keynes sino Mises quien a través de su análisis de la reserva fraccionaria nos da luces sobre esos desequilibrios, y sobre cómo curarlos, un regreso al patrón oro, o algo parecido. Mises es la continuación natural de la economía clásica. El multiplicador de Mises corrige el modelo inocente de los economistas clásicos. Lo que este paper ha expuesto últimamente es una explicación macroeconómica sin Keynes. Este modelo de desequilibrio puede representarse con ecuaciones diferenciales, haciendo que en última instancia la estabilidad y convergencia del sistema dependa del multiplicador misesiano. Pero no hay que caer en algunos de los excesos de matematización del equilibrio general del mainstream. Se ha afirmado, por ejemplo, que si los seres humanos no tienen preferencias convexas, entonces el equilibrio general no existe. Se ha dicho que si no hay acceso a mercados de crédito, entonces el equilibrio general no existe. Se ha dicho que si no hay mercados de futuros, entonces tampoco existe equilibrio general. A esto se le conoce como mercados incompletos. Y ni qué decir de las conclusiones de política social a las que se llega usando el segundo teorema del bienestar social. Para los economistas austriacos las cosas son más simples y claras. La curva de demanda tiene pendiente negativa, y la curva de oferta tiene pendiente positiva, porque praxeológicamente el hombre actúa. No hay que ponerse a contar ecuaciones, como planteaba el matemático Walras, para verificar la existencia de dicho equilibrio en el mundo real. Ni tampoco hay que caer en la idea de que para que exista equilibrio general en la economía, primero tiene que existir solución matemática al asunto.